Apreciados estudiantes de grado noveno, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde hablaremos sobre la clasificación de los seres vivos. Para ello iniciaremos con una reflexión y explicación sobre el trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? Es el trabajo hecho por varias personas donde cada una hace una parte, pero todo tiene un objetivo común. Pero para que se considere trabajo en equipo o cooperativo, el trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta del trabajo y no que cada uno de los miembros realice una parte del trabajo y juntarla. Te invito a que tengas presente la reflexión. Ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos, con un equipo increíble de personas. Como lo expresé anteriormente, hoy trataremos los temas relacionados con la clasificación de los seres vivos, la taxonomía, la sistemática, la nomenclatura binomial y las categorías taxonómicas. Antes de comenzar con la explicación de los temas mencionados, quiero invitarte a que reflexiones en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por clasificación? ¿Qué sistemas o criterios de clasificación conoces? ¿Qué diferencia hay entre un sistema de clasificación y uno de identificación? Estas preguntas las iremos aclarando en el desarrollo del proceso. Comencemos entonces con el concepto de clasificación de los seres vivos. Desde el punto de vista biológico, clasificar no es otra cosa que ordenar a los seres vivos en grupos basándose en características que tengan en común. La sistemática es un área de la biología encargada de clasificar a las especies a partir de su historia evolutiva o filogenia. Se ocupa de la diversidad biológica en un plano descriptivo y en uno interpretativo. La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales. La nomenclatura binomial, su historia se asocia directamente a su creador Carlos Linneo, quien intentó dar nombre a toda clase de cosas u objetos conocidos. La nomenclatura binomial es un convenio estándar usado para denominar los diferentes tipos de organismos vivos y extintos. Se denomina binomial debido a que se usan dos palabras para determinar al individuo. La primera corresponde al género y la segunda al nombre de la especie. Miremos la imagen. Tenemos la especie Homo sapiens. Homo se refiere al género, sapiens, especie, nombre vulgar, humanos. Las categorías taxonómicas propuestas por Carlos Linneo consiste en organizar las especies en grupos llamados taxones, las cuales están integrados por especies similares o relacionadas. Las categorías taxonómicas son los distintos niveles de jerarquía en un sistema de clasificación. En esta nomenclatura, el grupo básico es la especie. La especie se agrupa entre ellas por criterios de semejanzas para formar los géneros. Los géneros se agrupan para formar las familias y así sucesivamente, tal como se ilustra en la imagen. Las principales características de las categorías taxonómicas. Comencemos hablando del dominio. Es la categoría taxonómica más alta que se da en los sistemas de clasificación biológica.
La categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares. Por esta razón, existen dos sistemas de dominio, el más antiguo, procariota y eucariota, y el más reciente, archaea, bacteria y eucaria. El reino. Esta categoría divide a los seres vivos por su naturaleza en común. Archaea y bacteria son tanto reinos como dominio. El dominio eucaria se divide a su vez en 4 reinos: los protistas, el fungi, plantaea, animalia. Los organismos están integrados según sus características. Miremos, en los protistas están organizados todos los seres unicelulares y algunos eucariotas. En el reino fungi encontramos todos los organismos heterótrofos, como los hongos y las levaduras. En el reino plantaea se organizan todos los organismos autótrofos sin locomoción. Y en el reino animalia se organizan todos los organismos heterótrofos y locomotores. El filo, la categoría que agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Ejemplo, en el reino animal, los bivalvos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de tejido, reproducción, órganos y sistemas. Por lo tanto, se agrupan en el filo de los moluscos. La clase. Los filos se dividen en clases por las características más comunes que hay entre ellos, es decir, por las semejanzas mayores que existen entre los integrantes de un filo. En el filo de los moluscos, por ejemplo, hay miles de moluscos y algunos de ellos, por ausencia de conchas, se agrupan en otras clases. El orden es una división de la clase que también se basa en características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. Dentro de la clase Mamalia, por ejemplo, se encuentra el orden Primatea, que contiene a todos los seres vivos con 5 dedos, un patrón dental común y una primitiva adaptación corporal. Familia. Una familia es la agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. Ejemplo, en el orden de los primates incluye la familia de los homínidos, que comprenden a los primates bípedos. El género es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. De la familia homínidos, por ejemplo, el género Homo comprende al Homo sapiens y sus antecesores más próximos. La especie es la categoría básica. Es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas características, permitiendo la descendencia fértil entre ellos. Ejemplo, las especies relacionadas pueden reproducirse teniendo descendientes fértiles. Otros sistemas de clasificación. La cladística se basa exclusivamente en la genealogía. Un grupo debe tener un origen común. Los grupos formados se denominan clados. En este sistema de clasificación, los organismos se agrupan en función de las características que poseen todos ellos y que otros organismos no tienen. La fenética o numérica se basa en las similitudes. Los grupos deben compartir un gran número de características. En este sistema de clasificación, los organismos se agrupan de acuerdo con las similitudes globales. Se debe tener en cuenta tantas características como sea posible y dar a todos ellos la misma importancia. ¿Qué es un diagrama ramificado? Los diagramas ramificados constituyen la forma más común de representar las relaciones de los subgrupos dentro de los grupos.
Los diagramas se construyen eligiendo inicialmente los grupos que se quieren clasificar. Se construye el diagrama partiendo de un rasgo común. En este caso, todos los animales deben compartir dicha característica. Miremos la imagen. Todos los organismos representados tienen una característica común. La ideación o estructuración del diagrama parte de que todos los organismos son seres, contienen células eucariotas. ¿Qué es un árbol filogenético? Un árbol filogenético es un diagrama que representa las relaciones evolutivas entre organismos. Los árboles filogenéticos son hipótesis, no hechos definitivos. El patrón de ramificación en un árbol filogenético refleja cómo las especies u otros grupos evolucionaron a partir de una serie de ancestros comunes. Algunos ejemplos de taxonomía animal. Tenemos la clasificación taxonómica del hombre. El reino al cual representa el reino animal. El filum, cordado. La clase, mamífero. Orden, primate. La familia, homínido. El género, Homo. Y la especie, Sapiens. El gato pertenece al reino animal. Su clase, mamalia. El orden es carnívoro. De acuerdo con el ejemplo anterior, vamos a realizar un proceso de consulta, de indagación, de cuál sería la clasificación taxonómica del perro, de la rosa, el león, del ratón, el chimpancé, el elefante y el delfín. Jóvenes, la actividad de aprendizaje número 4 fue estructurada de la siguiente manera. En ella están contemplados algunos puntos que debemos desarrollar. Esto como evidencia de todos esos aprendizajes que vamos adquiriendo a lo largo del proceso. En el punto 1 vamos a encontrar un grupo de animales. Vamos a encontrar una situación planteada con relación a estos organismos. ¿Qué esperamos que usted haga? Primero, realizar un proceso de observación. Posteriormente, agrupar o clasificar a estos organismos según algunos criterios ideados por ustedes. Segundo, de acuerdo a la observación de las imágenes, se puede utilizar el concepto de predador y presa como criterio de clasificación. Es una consulta que el estudiante debe hacer y esperamos una justificación de la misma. Hemos venido hablando a lo largo del proceso sobre las características propias de la taxonomía, la sistemática, la clasificación y la nomenclatura. Esperamos que el estudiante realice un cuadro comparativo sobre estos conceptos. Esta pregunta corresponde al indicador del saber. En el punto 2 hemos ideado un cuadro comparativo. Hemos contemplado 7 especies que comparten o que tienen algunas características comunes. Las características que comparten nosotros las hemos designado con el signo más, y aquellas características que se alejan o aquellas características poco comunes las hemos señalado con el signo menos. De acuerdo con el ejemplo que te indica el profesor, esperamos que una vez diligencies el cuadro, hagas una representación de estas características a través de un diagrama. Al mismo tiempo que te hagas la siguiente pregunta: si puedes considerar esa representación un árbol filogenético y por qué. Luego te pedimos que hagas un proceso de consulta, que puedas establecer la diferencia entre un diagrama ramificado y un árbol filogenético.
El punto 3 obedece al criterio o al indicador del ser. Hemos tomado como referencia el componente de ciencia, tecnología y sociedad. Te invitamos a que leas la imagen, a que leas el párrafo de la imagen y puedas responder un cuestionario que aparece en la plataforma SM. Ya conocemos los pasos, los procedimientos, cómo acceder a la plataforma SM. Este cuestionario tiene el mismo procedimiento que el examen final, que el examen de fin de periodo. Vamos a dar clic sobre el libro. Allí tomamos la opción acceso a EVA y nos debe aparecer un cuestionario relacionado con el componente de ciencia, tecnología y sociedad. Leemos detalladamente la información y posteriormente seleccionamos la opción correcta para cada uno de los ítems. El tiempo para desarrollar esa actividad es el mismo tiempo con el que contaste con las actividades anteriores. Vas a tener 15 días hábiles para el desarrollo de la actividad. La actividad se debe entregar el día 30 de junio. Debes adjuntar la actividad a la plataforma SM. Antes debes convertir el documento en PDF. Nuestro próximo encuentro sincrónico será el día 18 de junio. Continuamos trabajando con los conceptos expresados anteriormente para hacer seguimiento a la actividad, cómo va el desarrollo de la actividad y aclaración de dudas. La rúbrica de evaluación. ¿Qué contiene la rúbrica de evaluación? Sencillamente esos criterios que hemos contemplado institucionalmente para favorecer por parte del estudiante la presentación, la estructuración de un excelente trabajo. Ahí encontramos los niveles de desempeño, por lo cual te invitamos a que leas cada uno de esos criterios y decidas en qué nivel de desempeño debes ubicarte de acuerdo a las características y condiciones de tu trabajo. Hay un componente importante que es la interacción del estudiante durante los encuentros sincrónicos. Es importante la participación. Entonces, de acuerdo con tu nivel de participación, así se promedia tu valoración en la rúbrica. Para el desarrollo del indicador de saber, igual. Para el desarrollo del indicador del hacer, también hay unos criterios establecidos. Para el desarrollo del indicador del ser, lo mismo. Es decir, son las mismas condiciones para todos y cada uno de estos indicadores. En lo personal te recomiendo de que te ubiques siempre en la columna de desempeño alto y superior, teniendo en cuenta que son los niveles más altos para que tú puedas obtener la máxima valoración. Antemano, muchísimas gracias. Esperamos de que estos conceptos que hemos venido socializando, trabajando, te sirvan de mucho. También puedes utilizar otras fuentes bibliográficas, la internet, el texto guía, para profundizar sobre ello. Te deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta actividad. Que Dios te bendiga.